Entonces, para la primera clase de esta semana nos vamos a mirar ya los que son los últimos temas de este corte, ¿no? Ya que estamos terminando los temas de este corte. Y hoy vamos a mirar o revisar este concepto que se llama linealidad y superposición, ¿no? ¿A qué hace referencia esa linealidad y superposición? Para eso, ¿sí? Para eso vamos a plantear el siguiente problema, ¿no? Para eso vamos a plantear el siguiente problema. Imagínense que ustedes tienen un circuito acá, en el cual ustedes ven varias fuentes independientes, ¿no? Aquí lo cuento con dos fuentes independientes, una corriente y una de tensión B sub A y corriente I sub B, y me interesa calcular el 6 sub X, ¿no? Me interesa calcular el 6 sub X. Entonces la idea para empezar a estudiar este tema, a partir de ese circuito, es que vamos a plantear lo siguiente. ¿Será que es posible? ¿Será que es posible que yo pueda ver a I sub X como una función de B sub A, ¿cierto? E I sub B. ¿Será que yo puedo plantear una función, ¿sí? ¿Será que yo puedo plantear una función de I sub X que esté en función de la fuente independiente? ¿Sí? Entonces a continuación vamos a tratar de resolver el circuito y encontrar I sub X y miremos si I sub X está en función de esas dos variables. ¿Sí? Que eso es como el punto de partida para ese problema. Entonces, para resolver ese problema acá, voy a copiar el circuito. Digamos que ya nosotros hemos llevado las técnicas de análisis y bastantes herramientas, entonces podemos ir un poco más rápido. Entonces, por ejemplo, yo les propongo, esa es una forma, pueden haber muchas más. Por ejemplo, vamos a mirar eso por técnica de nodos, ¿no? Por técnica de nodos. Porque como yo tengo varias fuentes, entonces con la técnica de nodos yo puedo de una vez analizar todo el circuito rápidamente. Por ejemplo, yo pinto este nodo acá, yo pinto ese nodo acá. ¿Sí? Yo pinto ese nodo acá, yo pinto ese nodo acá. Yo pongo esa referencia. Bueno, esa referencia. Por lo que entonces esa tensión de acá sería 4 I sub X. 4 I sub X, entonces la tensión de este nodo acá sería más 4 I sub X, ¿sí? El nodo de acá. ¿Sí? Yo no lo voy a llamar una tensión B sub. Usted también lo puede llamar un B sub 1 o una F sub X para que quede más sencillo. Entonces el nodo de 4 I sub X, ¿cómo va a ser? Entonces, esa acá que sería pues I sub X efectivamente, ¿cierto? Más esa corriente de acá que pues sería, como sigue en contradirección, sería menos I sub B, más esa de acá, entonces ¿qué sería? 4 I sub X menos, el primer signo que me sigue encontrando es el más, entonces sería menos B sub A con el signo positivo, ¿sí? Si hubiera encontrado menos, primero sería menos B sub A, dividido, ¿sí? Y esto dividido entre la resistencia que es 2, e igual a 0, ¿no? E igual a 0, e igual a 0. Entonces voy a operar rápidamente eso, ¿no? Bueno, entonces voy a operar eso rápidamente, eso me queda I sub X, aquí me queda entonces 2, 3 I sub X, ¿sí? Aquí me queda 3 I sub X, menos I sub B, ¿sí? Menos I sub B, menos un medio de B sub A es igual a 0. En teoría casi, gracias a este análisis de nodos, ¿sí? Gracias a este análisis de nodos, ya estoy encontrando lo que me están preguntando. Fue directamente rápido, lo que yo estoy encontrando. Entonces simplemente yo voy a seguir aquí trabajando, voy a decir que I sub X es igual, paso esto para los otros lados, entonces quedaría I sub B positivo y quedaría un tercio de I sub B, ¿sí? Un tercio I sub B, y ese que pasa por otro lado positivo quedaría un sexto de B sub A, un sexto de B sub A, y yo con eso aquí completo lo que me están preguntando, ¿no? Primero le doy solución a I sub X en función de la fuente independiente y a su misma vez, pues, acabo de encontrar una función de I sub X que quede ahí como función, ¿sí? E I sub X lo expresé como funciones de B sub A y sub, es decir, de las fuentes independientes, ¿no? De las fuentes independientes. Simplemente yo puedo decir lo siguiente acá. Yo puedo decir que I sub X, miren, eso acá es un número, una constante. Yo puedo decir que es una constante, no sé, C sub 1 por I sub B, ¿cierto? Más otra constante, C sub 2 voy a llamar eso por B sub A, por B sub A. Entonces aquí
Aquí miren que pasa ese comportamiento interesante. Miren que yo lo que estoy viendo acá, miren lo que yo estoy viendo acá, es que yo puedo expresar cualquier variable de circuito, ¿sí? Yo puedo expresar cualquier variable de circuito, ¿sí? Es decir, voy a dejarlo de manera general. Cx, cualquier variable de circuito, ¿sí? O bueno, y. Y lo que yo quiero calcular lo puedo ver como quién. Como un C1 por la fuente 1, más un C2 por la fuente 2, más sucesivamente Cn por fuente n, ¿sí? Y es cualquier variable de circuito que quiera calcular un B sub X, la tensión de esta resistencia, la tensión, la corriente de esta resistencia, lo que quiera, ¿sí? Aquí lo que quiero ver es que yo puedo expresar cualquier variable diferente a la fuente independiente, diferente a la fuente independiente. Cualquier variable en el circuito la puedo ver como una combinación lineal, ¿sí? Como una combinación lineal o una suma de las entradas, que son la fuente independiente, ¿no? F1, F2 hasta Fn, vamos a dar aquí claro, F1, F2 hasta Fn, son fuentes independientes. Y miren que aquí son tanto de tensión como de corriente, ¿sí? Tanto de tensión como de corriente. Y miren que yo puedo decir que en ese caso como en su X, y su X es una constante por I sub B y otra constante por B sub A. Es decir que estos C1 y C2 son los aportes de cada una de las fuentes. Es decir que I sub X la aporto, una parte de I sub X la aporta I sub B. Y una parte y otra parte de I sub X la aporta de I sub A. O sea, si yo tuviera tres fuentes independientes, hubiera tenido un C3 más otra fuente independiente, ¿sí? Entonces va a depender del número de fuentes independientes que voy a tener, ¿sí? Y pues dependiendo de con quién estoy relacionando, C1 y C2 pueden tener sus constantes, ¿no? Por ejemplo, como esto al final, ¿sí? Voy a volver a copiar la ecuación acá abajo. Eso al final, ¿qué es? Y su X corriente, entonces esos son amperes. Amperes tiene que ser igual a amperes, entonces esos son amperes. Entonces, y si estos son amperes, quiere decir que estos no tienen dimensiones, adimensional. Y estos son volts acá, entonces C2 tiene que ser mho, ¿sí? El inverso de la resistencia. Porque al final tengo amperes, pero listo. Eso se pusieron para darle esto, ¿qué? Para darle unidades a las constantes, ¿no? Esta de aquí pues sería amperes sobre amperes. Esta de acá realmente sería amperes sobre amperes. Pero entonces lo que me quiere decir es que yo puedo ver eso como una suma, una combinación lineal de la suma de la fuente independiente, una constante por la fuente 1, una constante por la fuente 2. Entonces quiere decir con esto que para yo poder encontrar IX, para poder yo encontrar IX, yo puedo ver esto como las sumas individuales de cada una de las fuentes, ¿no? Sí, como las sumas individuales de cada una de las fuentes. Es decir, que yo podría ir calculando C1 y C2, podría ir calculando C1 y C2 por medio de los aportes. Entonces, ¿cómo calcularía usted la constante C1? A partir de esta ecuación. ¿Sí? A partir de esa ecuación, por ejemplo, ¿cómo se calcularía C1? Entonces, ¿usted cómo calcularía C1? A partir de esa ecuación, sabiendo que B sub B y B sub A son valores variables. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, si B sub A es igual a 0, ¿cierto? Si B sub A es igual a 0, entonces lo que voy a obtener es que C1 es igual a ¿quién? A I sub X, perdón, A I sub X, A I sub X sobre ¿quién? Sobre I sub B. BA igual a 0. Me están diciendo que una fuente independiente igual a 0. Entonces me están diciendo, yo tengo una fuente independiente de valor BA y que la voy a volver 0. Y que la voy a volver 0. Entonces, ¿eso cómo se interpreta? Una fuente independiente de valor 0, usted tiene una fuente que le va a poner 0, ¿sí? Que la va a alzar valor 0. La fuente no la estoy desconectando del circuito, simplemente la estoy apagando, ¿sí? Simplemente la estoy apagando, ¿sí? Una cosa es desconectar, ¿no? Una cosa es desconectar del circuito, otra cosa es apagar. La fuente está aquí conectada, simplemente se la apagó, pero la fuente sigue conectada. Entonces, una fuente apagada de tensión 0 se comporta como un corto, ¿sí? Se comporta como un corto. ¿Sí? Entonces, usted teniendo eso se comporta como un corto. ¿Cómo calcularía el aporte de C2? Profe, Señor. buenos días, primero que todo. Es que estamos 4 compañeros en el aula y no hay quien nos abra. Bueno, nosotros el plan, vamos a hacer un recuento rápido, que eso es lo que estábamos haciendo hasta acá.
Lo otro lo que estamos haciendo es que listo, en la temática del día, la primera temática del día, linealidad y superposición, ¿no? Entonces, para eso planteamos, para empezar a estudiar esto de acá, a qué hace referencia, entonces vamos a plantear un pequeño problema, ¿sí? Planteamos un pequeño problema en el cual tenemos un circuito acá, en el cual bueno, tenemos dos resistencias, ¿sí? Dos resistencias, ¿cierto? Y dos fuentes independientes, sobre todo esto de acá. Y aquí hay algo aquí hay una variable del circuito, ISO X. También podría ser la tensión de esa resistencia, la tensión de esa resistencia, la corriente acá. Cualquier variable que se nos ocurriera estudiar en el circuito, incluso la tensión de la fuente acá, cualquiera. Entonces, inicialmente, la pregunta es, ¿será que yo puedo expresar eso de X? ¿Será que yo puedo expresar eso de X como una función? ¿Sí? Como una función de las fuentes independientes, ¿sí? Como una función de la fuente independiente. Es decir, que ese resultado vaya a quedar en función de B sub A e I sub B. Entonces, esa es la pregunta con la que iniciamos para estudiar ese problema, ¿sí? Acá se propuso un planteamiento, ¿sí? Aquí se propuso un planteamiento, no es el único, ¿no? No es el único para resolver esto, el cual pues lo aplicamos por técnica de no, ¿no? Dejemos aquí claro que aquí aplicamos técnica de no, que fue como el planteamiento que nosotros aplicamos en este caso en particular, ¿sí? No es el único, ¿no? No es el único. Hay muchas otras formas, ¿no? Alguien también puede haber aplicado varias. Como ustedes quieran haberlo resuelto, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema por ese lado, ¿sí? La idea es que independientemente del planteamiento, tenemos que llegar a un resultado todos en general, ¿no? Si usted aplicó o no, si usted aplicó más leyes básicas, tenemos que llegar a un resultado en general, que es el siguiente. Entonces, nosotros aplicando técnica de nodos, ¿cierto? Pintamos los dos en función de los nodos principales, en función de los nodos principales. Pues pintamos estos dos nodos, el verde y el gris, y esa referencia. Ya sabemos que esa corriente viene bajando por acá, esa tendencia sería 4 y su X, y ya tendríamos el potencial de arriba, ¿no? Recuerden que este más y el menos con respecto a esa referencia. Y aplicamos el no, ¿sí? Aplicamos el no, aplicamos las ecuaciones de no, esa es la ecuación de acá, esa es la ecuación de acá, y esa es la ecuación de esa corriente, ¿sí? Y x menos ib, 4x menos b sub a sobre 2, igual a 0. Aquí simplemente reorganizamos y despejamos a x, y despejamos a x y acabamos de encontrar que x es igual a un tercio de ib más un sexto de su a, ¿sí? Un tercio de ib más un sexto de su a. Entonces, cumplimos con la tarea de que x quedó como una función de ib y una función de b sub a. Y acá empezamos a mirar lo siguiente. ¿Qué tipo de función es esta? O sea, ¿qué tipo de expresión encontré yo acá? Básicamente lo que yo encontré es que x es igual a una constante por la fuente, más otra constante por la fuente. C1 y C2 son unas constantes. C1 y C2 son unas constantes. ¿Sí? Entonces, que de manera general, ¿sí? De manera general, eso lo que me está indicando es que de manera general se puede expresar cualquier variable del circuito y X, la tensión de la resistencia, la tensión de eso, la corriente de esa fuente, la tensión de esa fuente, ¿sí? Esta salida, es decir, a eso que nosotros llamamos salida en función de la central, las entradas son una fuente independiente, ¿sí? Son una fuente independiente, las que quedan en el circuito. ¿Y cómo lo encontramos? Con una constante 1 por la fuente 1, una constante 2 por la fuente 2, constante n por la fuente n, es decir, que voy a encontrar tantos términos de estilo como fuentes. Si hubiera tenido una tercera fuente independiente, tendríamos un C3 más la fuente independiente, ¿sí? Y miren que F1 y F2 y Fn son fuentes independientes, no dependientes. Si ese circuito hubiera tenido una fuente dependiente, sigue eso en función de la fuente independiente. Si por aquí hubiera habido una fuente, no sé, dependiente, lo que sea, la fuente dependiente no entra en el planteamiento porque miren, que eso es en función de la fuente independiente y miren que pueden ser tanto de tensión como de corriente. ¿Sí? No tengo esto no va a quedar como solamente en función de las tensiones o en función si eso es una corriente, tengo que expresarlo en función de corriente, no necesariamente. No necesariamente. Y que bueno, dándole una lógica a esas constantes que son, si yo sé que X amperes, yo sé que y sub B, por ejemplo, esos amperes, lo que hemos multiplicado aquí es adimensional, amperes sobre amperes. Y estos son volt, entonces la constante 2 es mho, la inversa de la resistencia, o 100. Y que entonces eso es lo que me está diciendo, esta función de acá, lo que me está diciendo es que I sub X, una parte la está entregando I sub B, y una parte la está entregando la otra I sub B. ¿Sí? La está entregando B sub A y otra I sub B, ¿no? B sub A y otra I sub B, ¿sí? Entonces, esto es como que ese resultado es la suma de las componentes individuales, ¿no? Es como una suma de componentes individuales, una de cada una de estas entradas, una como cada una de esas entradas, ¿sí? Entonces,
lo que vamos a averiguar es estas componentes. Entonces, desde esta ecuación, si yo sé que I sub B y B sub A son valores que yo puedo cambiar, por ejemplo, la fuente independiente pueden tomar cualquier valor. Yo cómo obtendría esos aportes a partir de eso. Entonces yo dije aquí, bueno, C1 cómo lo calcularía, haría B sub A 0. Si elimino B sub A, me quedaría que C1 es igual a X por I sub B. Y aquí estaría calculando C1, que es el aporte de la fuente independiente I sub B. Pero al hacer B sub A 0, ¿qué implica en el circuito? Al hacer una fuente independiente 0, recuerden que la estoy apagando, la estoy volviendo 0. No la estoy desconectando. Una cosa es desconectar, otra cosa es apagar. Desconectar, quito la fuente. Y apagar es que la fuente sigue conectada, pero la vuelvo a un valor 0. ¿Sí? La vuelvo a un valor 0, pero la fuente sigue conectada al circuito. Ahorita vamos a la diferencia bien. La fuente sigue conectada al circuito, pero al tener una fuente de tensión 0, pues interpreto como un corto. Ahora continuamos acá. La constante C2. ¿Sí? La constante C2. La tendría si hago que I sub B se vuelva a 0. Lo que implica que entonces C2 va a ser igual esto a X sobre B sub A. Pero eso está diciéndome es que yo estoy volviendo una fuente de corriente 0. Eso me está diciendo que yo tenga que volver una fuente de corriente de 0 amperes. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? La fuente sigue conectada. La fuente sigue conectada. Pero se hace 0. Pero entonces esa fuente se comportaría como si fuera un circuito abierto, ¿no? Para que una corriente 0 es como si yo le estuviera yendo como un circuito abierto. ¿Sí? Un circuito abierto. ¿Sí? Un circuito abierto. Entonces, vamos a reinterpretar esto. ¿Sí? Vamos a reinterpretar eso en función del circuito. Entonces, quiere decir, en conclusión, que yo puedo hacer esa es donde viene el concepto de la superposición. Aquí es donde viene el concepto de la superposición. ¿Qué quiere decir la superposición? Que yo puedo ver eso como la suma de los aportes. Es decir, que yo para calcular I sub X, ¿sí? Eso ya aquí es el concepto de superposición. Eso de acá, pueden cerrar. Un poquito más clarito. Ejemplo este. Esto de acá ya hace parte del concepto de la superposición. Porque miren que yo estoy calculando los aportes uno por uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, vamos a empezar a hacer el concepto de superposición aplicado. Me dice lo siguiente. Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo dos fuentes independientes y voy a empezar a pagar una por una. Entonces, voy a dejar que B sub A sea 0, así tal cual. Usted puede hacer que B sub A sea... Señor. Una duda, ¿está grabando la clase? Entonces, ¿eso qué representa? Entonces, miren lo siguiente, ¿no? B sub A, 0, ¿sí? B sub A, 0. ¿Sí? B sub A, 0. Miren, se apagó, ¿sí? Miren que la fuente yo no la desconectó, sino que la transformé en un circuito, en un corto circuito. Y sub B está ahí. Pero entonces, miren que aquí yo le puse un nombre diferente a la corriente. ¿Por qué? Porque es que I sub X se llama I sub X cuando se tiene I sub B. Entonces aquí yo le puse otro nombre. Ese I sub X no es el mismo que saca. Ese circuito es diferente a este. Por lo que por ende el I sub B, ese I sub X no es el mismo de acá. Entonces yo le cambié el nombre, ¿sí? Yo le cambié el nombre. Yo le puse I sub X de B. ¿Por qué I sub X de B? Porque ese I sub X de B representa la corriente que voy a calcular si solamente está la fuente I sub B. Por eso le puse I sub X B. ¿Sí? I sub X B. I sub X B. Y luego vamos a reinterpretar I sub X B como eso que está acá. Entonces, I sub X B, ¿cómo lo calculamos? Ya somos expertos en técnicas de análisis. Entonces, miren que yo puedo decir que I sub X B es un divisor de corriente, ¿no? Va a ser igual a I sub B por donde no me interesa, que sería 2, sobre la suma de las 2. Es decir, 2 más 4. Entonces, yo digo que I sub X B es igual a ¿quién? A un tercio, ¿cierto? Porque aquí me quería 6, ¿sí? A un tercio de I sub B. Entonces, ¿quién es realmente I sub X B?
¿Quién es realmente I sub X, B en esa ecuación? Sería C1, ¿sí o no? La constante C1, ¿sí o no? C1, ¿cierto? Perdón, eso acá, perdón. Eso acá sería C1, perdón. Eso sí sería C1. Y I sub X, B es el producto entre las dos, ¿no? I sub X, B es el producto de las dos. Es decir, la componente de corriente, ¿sí? Un pedacito de la respuesta de I sub B que aporta la fuente independiente I sub B. No, I sub X, B no es C1, perdón. Sería el C1, sí sería un tercio. Sería un tercio, ¿no? Sería un tercio, perdón. Aquí estaría el C1, ¿sí? Aquí estaría el C1. Y miren que aquí, dice, aquí sería el C1, ¿sí? El C1. Entonces, I sub XB es un pedacito de la respuesta, ¿no? I sub XB es un pedacito de la respuesta, ¿sí? Por eso yo les decía, I sub XB no es I sub X, porque miren que I sub X es esto, un tercio I sub B más un sexto de su A. Y mire que aquí el I sub XB solamente es un pedacito de la respuesta, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que yo acá no pongo I sub X, porque si pongo I sub X, estaría como afirmando que esa corriente y esa corriente es el mismo. Es como si ese problema fuera ese mismo problema, ¿no? A pesar de que yo digo que eso es cero, mire que el circuito que me quedó es totalmente diferente al original. Entonces, miren que es una parte así del problema. Entonces, ahora lo que me hace falta es hacer la segunda parte. ¿Claro para todos? Pero aquí toca aclarar también en esta ecuación que aquí no sería I sub X realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque miren que al yo ser B sub A 0, pues aquí me quedó en función de I sub X, ¿sí? Aquí me quedó en función de I sub X, pero el I sub X es el completo, ¿no? El I sub X es el completo, ¿sí? El I sub X es el completo, ¿sí? Miren que al yo hacer B sub A 0, y solamente estoy calculando el aporte, entonces sería en función de aquí, de I sub XB. Y aquí sería un I sub XA, ¿no? I sub XB y un I sub XA, ¿sí? Si yo aquí pongo I sub X, estoy diciendo que lo mismo que está sucediendo acá, ¿no? Eso matemáticamente como se está interpretando acá, lo mismo que le acabo de decir acá. Que yo decir aquí que es I sub X con B a 0 es como si esta corriente y esta corriente sean iguales. No, son dos circuitos diferentes. Son dos circuitos diferentes, resultado diferente. Aquí queda especificado bien. ¿Listo? Yo solamente apagué la fuente dependiente de tensión. Ahora me falta apagar esta, ¿sí? Ahora me falta apagar esta, pero ojo, aquí toca dejar la aclaración, ¿no? B sub A es 0, es decir, está apagada. Pero I sub B sigue encendida, ¿no? I sub B sigue encendida. Ahora lo que vamos a hacer es que B sub A, perdón, ahora lo que vamos a hacer es que I sub B la vamos a volver 0. Es decir, que se va a apagar. Pero B sub A está encendida, ¿no? B sub A está encendida, ¿sí? Entonces una fuente de corriente 0, ¿cómo se apaga? ¿Cómo se apaga una fuente de corriente? Pues simplemente como vemos acá, se nos comporta como circuito abierto, ¿no? Aquí se nos comporta como circuito abierto. Vuelve Hega. Aquí no pongo I sub X, aquí pongo un I sub XA, otro valor de corriente diferente. ¿Por qué? Porque esta corriente acá, ese circuito es totalmente diferente, ese circuito es diferente a ese circuito. Miren que son tres circuitos diferentes. Y miren que yo puedo poner aquí I sub X, I sub X, I sub X. Son tres circuitos totalmente diferentes. Entonces, ahí solamente estoy poniendo esto. Entonces, ¿cómo calculo I sub X? I sub X a este circuito. Pues si hacemos ese LDK por ley de Ohm, pues yo voy a tener, ya podemos hacer un poco más rápido, que I sub XA, ¿sí? Por la ley de Ohm, va a ser igual a B sub A sobre la suma de las dos resistencias, ¿sí? Porque viene que si va a quedar pasa por estas dos resistencias, sobre, sobre, sobre 6, sobre 6, ¿sí? Voy a simplemente acomodarlo un poco mejor. Y su X a quién es un sexto, eso es básicamente lo mismo. Entonces, ¿eso qué representa en esta ecuación? Eso aquí sería la constante C2. Eso aquí sería la constante C2. Y su X entonces es el completo, ¿no? Es el completo. Entonces, voy a traer esta ecuación de aquí arriba. Voy a encontrarme esa ecuación de aquí arriba. Voy a traer acá. Y voy a traer la ecuación esta inicial que tenemos aquí planteada. Y a su vez, el resultado anterior.
Y a su vez es el resultado anterior. Entonces miren lo siguiente. Este resultado de acá es cuando tuvimos las dos fuentes al mismo tiempo encendidas y trabajamos, ¿sí? Y miren que ese resultado que acabamos de obtener acá, me lo pueden cerrar a los dos resultados. Miren que lo pueden cerrar. Aquí obtuvimos un resultado y aquí obtuvimos otro. Esos resultados, ¿cómo fue que se calcularon? Este de acá, efectivamente, ¿no? Con I sub B0. ¿Sí? Con I sub B0 y B sub A encendida. Y ese aquí se obtuvo cuando hicimos una B sub A 0, pero I sub B encendida. No tiene sentido que yo tenga las dos fuentes apagadas, ¿no? Porque no puedo calcular nada. Como si yo tengo las dos fuentes apagadas, ¿qué aporte va a calcular ahí? La fuente tiene que ser encendida. Entonces miren que I sub AX, que al haber apagado una fuente, me encontró una parte de la respuesta, que sería esa de acá, ¿no? El C2. Apagar, y al apagar la otra fuente, es decir, apagar, por ejemplo, la fuente de corriente, me entregó ese resultado. Ah, no, bueno, al apagar la fuente de corriente, me entregó ese resultado, que es ese que es acá. ¿Sí? Y al apagar esa fuente, ¿qué me dio? Este resultado aquí de acá. Entonces, miren que me dieron estos dos resultados, ISO X y B. Entonces, el principio de la superposición me está diciendo que usted puede calcular, por ejemplo, ISO X, ¿sí? Como la suma de los aportes, ¿sí? La suma de los aportes, es decir, como ISO XA más ISO XB. Así de sencillo. ISO XA, ISO XB, que ISO XA, ¿quién es? Un sexto de BA más ISO XB, ¿quién es? Un tercio de sub B, de ISO B. Entonces miren que me da exactamente lo mismo, ¿no? Voy a dejar un color ese un poquito diferente como para notar la diferencia. Entonces miren que el principio de superposición me dice, mire, usted puede pagar una fuente y calcula la corriente ISO XA. Luego apaga otra fuente y calcula el ISO XB. Entonces usted tiene que hacer esto tantas veces como tiene la fuente, ¿no? Entonces, como aquí tiene dos fuentes independientes, se apaga una y resuelve con la otra encendida lo que necesita calcular. Luego apaga la otra y deja la otra encendida y resuelve con lo que tiene que calcular. Si usted tiene tres fuentes, miren que el aporte es uno por una, ¿no? Es una por una, una por una, una por una. Si usted tuviera tres fuentes, ¿sí? Si usted tuviera tres fuentes, no, en el caso de tres fuentes o más, en el caso de tres fuentes o más, tenga mucho cuidado con lo siguiente, ¿no? Usted imagínese que usted tiene las tres fuentes. ¿Sí? No sé, por ejemplo, la fuente B1, la fuente B2 y la fuente B3. Y quiere calcular cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, una corriente X o X. No pinto todo el circuito porque solamente me interesa eso. Entonces, según esto I sub X va a ser igual C1 por B1 más C2 por B2 más C3 por B3. Donde ese sería un I sub X1, ese sería un I sub X2 y ese sería un I sub X3. Entonces, cuando usted quiere calcular los aportes ISO X1, ISO X2, ISO X3, por ejemplo, ISO X1, que es la de B1, entonces quiere decir que B2 y B3 están apagadas. B2 y B3 están apagadas. B1 está on. No cometa el error que ISO X1 es, entonces B1 y B2 encendidas y B3 apagadas. Eso no tiene ningún sentido. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque mire que usted tiene que dejar una única fuente. Una única fuente le da el aporte individual. Si usted tiene dos fuentes encendidas, pues usted sabe bien la combinación de las dos al tiempo, no las puede separar. Y mire que si usted quiere calcular un único aporte, es decir, un ISO X1, la parte de la fuente B1, lo que entrega la parte de la fuente B2, la parte de la fuente B3, tiene que dejar una sola fuente encendida y todas las demás apagadas. Todas las demás apagadas. Entonces, en este caso en particular, significaría así. Eso significaría esto. B1 encendida, cambio el color,
eso en corto, la tenés en corto. Es decir, de 1 encendido, de 2 0 y de 3 0. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso, ¿no? De pronto cambias el color de corto. Y de 3 0, ¿no? De pronto me entremos en confusión. Ojo, ¿no? Cuando usted tiene 3 fuentes o más, ojo, si quiere calcular los aportes individuales una por una. No es que deje 2 encendidas y la otra y no. Si es el aporte individual es una por una. O sea, usted tiene que dar una fuente encendida, una sola. La te vamos a pagar, ¿sí? ¿Claro para todos? Aquí, de entrada, yo quería que quede claro el concepto de la superposición, cómo se aplica. Ustedes saben que aquí se aplica de la siguiente forma. Usted tiene un circuito que tiene varias fuentes independientes y puede calcular ISO X. Si le dicen calcula ISO X por el principio de superposición. Entonces, ya sabe que cuando le encuentran un ejercicio así, ustedes ya saben cuáles son los pasos que hay que hacer. Bueno, voy apagando una fuente y voy apagando otra fuente. Si voy apagando una fuente, resuelvo, luego apago la otra fuente, resuelvo, sumo la respuesta y eso me da. Listo. Eso, digamos, si el ejercicio me lo pintara así de una vez de entrada, no, hágalo por superposición, ¿sí? Y claro, entonces, si el ejercicio no lo limita a uno a hacer por superposición, pues listo. Entonces uno como que trata de resolverlo todo, ¿no? Con técnica de análisis porque es directo, ¿sí? Esto, digamos que sí, aquí se entiende más fácil. Aquí se entiende más fácil el concepto de superposición. Más adelante, cuando empecemos a hablar de otros tipos de fuentes, no solo de continuas, sino las de alternas, va a tener más sentido aplicar este método, ¿no? Más adelante, cuando empecemos a hablar de otro tipo de fuentes y empecemos a combinar fuentes de continua con fuentes de alterna, aplicar el método de superposición tiene más sentido, ¿sí? O sea, aplicar el método, es decir, me refiero a solucionar un circuito con método de superposición. Acá digamos que con fuentes, dependiente, independiente y resistencia, pues las técnicas de análisis son más rápidas, ¿sí? Pero es válido entender ese concepto. Lo que pasa es que a partir de esto se entiende dos cosas. Uno, que listo, que esa ya es la suma de la componente individual de cada una de las fuentes. Esa función de acá, perdón, pero bueno, lo puedo ver como la suma de las fuentes, de las componentes de la fuente independiente. Así que esa hizo X, una parte de entrega de esa corriente y otra parte de entrega de esa. Eso está quedando claro. Y que individualmente, miren, los aportes, ¿sí? ¿sí? Miren que los aportes son lineales. Los aportes son lineales, porque mire que ISO X, ¿quién es una constante por B sub A. Es una constante por B sub A. Ah, es aquí donde entra el otro concepto. Miren que los aportes, ¿sí? ISO X, ahora sí, ISO XA, ¿quién es? Es una constante por B sub A. Esto de sub A es variable. Eso es una constante, ¿no? Eso es una constante. Vamos con eso. Y ISO XB, ¿qué es? Otra constante. Vamos a hacer 1 por I sub B. Pero entonces quiere decir que los aportes en función, es decir, los aportes, y su XA, por ejemplo, B y su XB, los aportes son funciones lineales con las fuentes. Con la fuente independiente de la fuente. Miren que eso se expresa como una función lineal de las fuentes, una función lineal. Y eso a mí, ¿qué quiere decir con eso? ¿A usted qué le quieren decir con eso? Entonces imagínense los siguientes ejemplos. Para que lo tengan un poquito más claro. Entonces imagínense lo siguiente. Un momento mientras copio el circuito. Se le entregan ese circuito y calcule ISO X, ¿sí? Se le entregan ese circuito. Entonces le dicen, calcula ISO X, ¿sí? Calcula ISO X, inicialmente, ¿sí? Le dicen ese circuito, calcula ISO X, bueno, listo. Usted ya sabe que para calcular ISO X, ¿sí? Usted ya sabe que para calcular ISO X, podemos aplicar el nodo de acá, y llegamos a esa misma ecuación, dejamos esa ecuación general, ¿no? Llegamos a esa ecuación general, ¿sí?
Usted hizo el nodo y llegó a esa ecuación, ¿sí? Se hizo el nodo y llegó a esa ecuación. Lo que pasa es que cuando uno hace el nodo, pues uno no ve eso, ¿no? Uno no lo ve así, sino que ya uno ve, hizo X da un número, ¿sí? Hizo X da un número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el número hizo X de aquí, ¿cuánto sería? Pues sería un tercio por I sub B, y sub B que es 6, hace un sexto, por B sub A que sería 24. ¿Cuánto le da esto? ¿Cuánto le da esto? El I sub X. 6. 6 amperes. ¿Listo? 6 amperes. Vale. Muy válido. ¿Qué pasa si ahora les dicen esto? El mismo circuito, pero le dijeron esto. ¿Cuál es la diferencia entre ese circuito y ese circuito? Los valores de las fuentes. Entonces miren que yo, gracias a este principio de la linealidad y la superposición, yo directamente puedo obtener la información directa. Miren que yo no tengo que estar resolviendo cada rato el circuito, ¿no? Ustedes le dicen, si ahora cambiamos la fuente independiente de 24 por una de 6 y la 6 amperes por una de 2 amperes, ¿será que me tengo que volver a resolver eso? No, miren que yo ya sé que gracias a que esos aportes son lineales, es decir, que es proporcional, sí, es proporcional. Eso es proporcional. Entonces quiere decir que yo aquí directamente puedo resolver. Aquí yo directamente puedo resolver. ¿Eso qué me indica? Una vez, para que lo entiendan un poquito más fácil. Una vez se van a dar cuenta. Yo aquí tengo que eso es I sub X A y eso es B sub A. Miren que la función es una función lineal con pendiente C2. Entonces quiere decir que yo puedo saber con cualquier variación de la fuente B sub A cuánto va a exactamente cambiar este valor de I sub X A. Miren exactamente lo que es. Miren, yo lo vamos a ver acá. Miren, eso acá. ¿Cuánto es ese número acá? ¿Y cuánto es ese número acá aparte? ¿Eso da 6? ¿La suma de estos dos da 6? ¿Seguro? El uno da 2 y el otro 4. Eso da 2 y eso da 4. ¿Sí? Eso quiere decir que I sub X1 da 2 amperes y que I sub X, perdón, I sub XB, ese quién es, ese es el de, ese es I sub XB, perdón. Ese es I sub XB. I sub XB da 2 e I sub XA da una da 4. Ahora, si yo cambio esas dos fuentes de tensión, ¿qué puedo obtener? Entonces I sub X va a ser igual a un tercio. Ahora, ya no vale 6, sino que vale 2 más un sexto de eso A, pero eso ahora vale 6. Entonces, ¿eso cuánto da? Eso sería 1. Y aquí sería 1 más 2 tercios. ¿Eso cuánto da exactamente? 5 tercios. 5 tercios. Y sabemos así, 5 tercios de volt. Y ese sería I sub X1, perdón, I sub XB, y eso igual a I sub XA. Entonces miren que con ese principio, y como la relación es lineal, aquí donde entra el concepto de linealidad, ese es el concepto de superposición y ese es el concepto de linealidad. El concepto de linealidad lo que me está diciendo es que usted, como esa función es lineal, como ese comportamiento lineal, entonces usted puede saber con cualquier valor de su A, usted puede conocer directamente cuánto cambia el aporte de su XA, cuánto cambia el aporte de cada una de las fuentes. Si una fuente varía, se puede directamente saber el aporte. ¿Por qué? Porque eso se comporta de manera lineal. ¿Sí? Es decir, una constante. Y como la pendiente es constante, se puede saber directamente el aporte. ¿No? Se puede saber directamente el aporte. ¿Sí? De una vez. Usted ya puede saber cuánto le va a cambiar esto en función de la fuente. Individualmente, cuánto le va a cambiar. ¿Es claro para todos? Miren, yo acabo de pintar un B sub X, un B sub 1, un I sub 1, es todo en el mismo color. Y digamos, todas estas variables que yo acabo de calcular, ¿qué van a hacer? B sub 1, ¿qué va a ser igual? Un C1 por I sub B más un C2 por B sub A. Obviamente las constantes van a ser diferentes a este. ¿No? Este I sub 1, vuelve a va a ser igual aquí. A una constante por I sub B más otra constante por B sub A. Si lo demás decir que cualquier variable de circuito, o sea, fuera la de la fuente, o sea, no voy a decir que 6 volt va a ser igual, no. No, porque eso, la idea es que estos sean funciones de la fuente independiente, ¿no? De la fuente independiente. Entonces lo que estoy buscando acá es que cualquiera de esas variables de acá que estoy pintando, que es aquí en ese color y en la de negro, bueno, vamos a ver también esa en negro y su X. Todas estas variables en color rosadito, todas las puedo ver así, de esta manera.
como una combinación lineal, o una suma de la combinación lineal de las entradas, de las fuentes independientes, ¿no? De la fuente independiente. Ojo, de las fuentes independientes, no de las fuentes dependientes. Aquí lo dejé claro al comienzo, ¿no? De las fuentes independientes, no de las fuentes dependientes, que vamos acá también acá. No fuentes dependientes, ¿sí? No de las fuentes dependientes. Entonces, si ven fuentes dependientes, no vayan a hacer, ahí no vayan a dejar eso como en función de las fuentes dependientes, ¿listo? Eso no lo dejen en función de las fuentes dependientes. Porque pues las fuentes dependientes es una fuente, depende de una variable, de una de esas variables, ¿no? Mire, que sería redundante. Si yo tengo una fuente dependiente, si yo tengo una fuente dependiente, es una variable del circuito, ¿sí? Es otra variable del circuito, ¿sí? Entonces, pues digamos que realmente son en función de, esas son las, ¿por qué la independiente? Porque son esas las que aportan sus valores, las que aportan, activan el circuito, y estas de acá eso es otra variable, esta la fuente dependiente, pues, simplemente es ver la variable, esa variable del circuito en otro lado, está lado, ¿sí? Y la fuente dependiente sola como tal no se activa. Necesitan pues, de una fuente independiente, ¿sí? Entonces, la fuente independiente son las que activan el circuito, o sea, lo que hace que fluya en todas las corrientes y tensiones. ¿Claro para todos? Entonces, miren ese otro ejemplo, ¿no? Es otro, pero entonces simplemente no varíe la fuente de corriente, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que I sub X, ¿quién es? Un tercio I sub B, que vale 2, más un sexto de sub A, que vale 12. ¿Eso cuánto me da? Eso individualmente cuánto me da, y eso individualmente cuánto me da, y denme la suma. Eso acá sería el I sub XB, y ese aquí sería el I sub X. Ah, ¿cuánto da este término? Ahora, aquí daría 2 tercios. Y aquí daría 2. ¿Sí? Aquí daría 2. Entonces, ¿cuánto le suma estos dos? ¿Cuánto le suma estos dos? 8 tercios. ¿Cuánto? 8 ¿Cuánto? tercios. Bueno, 8 tercios. Miren que el aporte aquí es 2 tercios. ¿Cuánto nos dio el aporte anteriormente y su equipo? 2 tercios, ¿sí? 2 tercios. Entonces miren que si solamente, si una de las fuentes se mantiene, si una de las fuentes se mantiene, en cambio la otra, miren que el aporte sigue siendo el mismo, ¿sí? El aporte sigue siendo el mismo. Claro, y su X cambia. Y su X cambia porque la suman las dos. La suman las dos, ¿sí? Y su X cambia. Pero entonces yo ya sé que una parte y su X, uno de los aportes va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque puede ser no cambia, ¿no? Solamente está cambiando de una fuente. Claro, y su X completo cambia. Obviamente ese cambio completo. Pero yo sé que una partecita se va a mantener constante esos 2 tercios. O sea, de esa fuente de corriente está aportando 2 tercios de la corriente total a eso. Le sigue aportando lo mismo. Solamente que ese, pues, aporta diferente ahora. Profe, Señor, no, pues entonces, dice, con respecto al circuito de la figura, se sabe que cuando eso es de 120 volts, esa corriente de aquí es 3 amperes de sus 2 de 50 volts y que la potencia entregada a R3 es de 60 watts. De 60 watts. Si por alguna causa OS se reduce a 105 volts, calcúlese los nuevos valores de esas corrientes, de esa corriente es 1 de sus 2 y la potencia R3. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo se resuelve ese problema? Entonces, primero hay que detallar un momentito el circuito. El circuito, yo sé que aquí tengo una fuente independiente, acá no sé qué hay por dentro, no sé qué hay por dentro, pero sé que es un circuito pasivo, ¿no? Esa palabra es bastante importante. Vamos a ver, dar cuenta por qué. Es un circuito pasivo. Entonces, un circuito pasivo, imaginen que puede ser solamente resistencia, elementos que consumen. Imaginen que sean solo resistencia. O alguna fuente dependiente que sea consumiendo. Pero para ser más simples, aquí pueden ser pura resistencia. Entonces, ¿cuánta fuente independiente estoy teniendo en todo el circuito? En todo ese circuito, ¿cuánta fuente independiente estoy viendo? Una sola. Si aquí hubiera dicho circuito activo, quiere decir que por dentro también hay fuente independiente. Quiere decir que por dentro habría también fuentes independientes. Pero como es circuito pasivo, entonces solamente tengo esa fuente independiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren esa curiosidad. I sub 1 va a ser igual a ¿quién? I sub 1 va a ser igual a ¿quién? Pongámosla así. Yo aquí tendría una tensión B sub 1 por decirlo así.
Pero igual a B sub 1 sobre R1, ¿sí? Si uno dijera eso. Pero entonces la cuestión es que yo no tengo aquí forma como hacer técnicas de análisis porque aquí yo por dentro no conozco nada, ¿sí? Yo aquí no conozco nada, ¿sí? Entonces, empezar a aplicar técnicas de análisis aquí es extraño. Pero entonces miren que aquí me están dando unas cosas que no hemos detallado bien. B sub S 120 volts. Cuando esto es 120 volts, me dicen que I1 es igual a 3 amperes. Por ejemplo, I1. ¿Qué gano yo con saber que esa corriente, entonces miren, si B sub S es igual a 120 volts, por eso voy a dar en verde que conocen. Me dicen que I1 vale 3 amperes. Entonces, por ejemplo, esto de acá, uno inicialmente, bueno, listo, yo sé que esa tensión me da esa corriente, pero entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo relacionar I1 directamente con B sub S? ¿Será que yo puedo ver esto de una vez con B sub S? ¿Será que Uno existe? antes sí, sería como Sí, hizo uno igual a C1 por BS. efectivamente, recuerde que que yo puedo expresar cualquier señal de circuito con una combinación lineal de ¿qué? De la fuente independiente. Como solo tengo una fuente independiente, yo puedo decir que esto es una constante C1 por B sub S, por B sub S. Si el problema aquí me hubiera dicho el circuito activo, si aquí me hubiera dicho circuito activo, yo sé que aquí por dentro hay una fuente independiente, entonces el problema como tal no lo puedo expresar, ya no podría ni solucionar el problema. ¿Por qué? Porque ¿cuántas fuentes tengo acá? No sé nada, a menos de que me den un dato adicional, pero miren que el dato adicional es esto, esta señal, ¿sí? Esto y esta señal. Nunca me han hablado nada de por dentro, ¿sí? Entonces, digamos que si no me dan más información por dentro y eso me llegara, me hubiera dicho circuito activo, hasta ahí dejamos el ejercicio porque no hay forma de calcular. Entonces, miren esto. I sub 1 es 3. Es igual a C1 por B sub S. ¿B sub S cuánto es? 120. Entonces, ¿qué estoy calculando aquí exactamente? C1 es igual a 3 sobre 120. C1 es igual a... Entonces estoy recalculando, estoy calculando una constante. Entonces yo puedo expresar la C1 en función de B. ¿Listo? Por ejemplo, ahora me dicen que a su misma vez B2 es igual a... O sea, en esa misma condición, me dicen que B2 es igual a 50 volts. Me están diciendo B2 es igual a 50 volts. Y eso es cuando BS es igual a 120 volts, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿estas dos variables están relacionadas entre sí? ¿Será que esas dos variables están relacionadas entre sí? Vuelve y juega. Lo mismo, claro que sí. Yo digo que B2 es igual a otra constante por B sub S, ¿sí? Todas estas variables van a quedar en función de la fuente independiente. Todos van a quedar en función de esa porque es la única fuente independiente. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que B2 es igual a ¿quién? 50 es igual a C2 por BS y BS ¿quién es? BS es 120. Entonces yo estoy diciendo que C2 es 50 dividido entre 120. Entonces con eso calculo la constante C2. Con eso calculo la constante C2. Y sigamos leyendo, no hemos continuado leyendo. Y la potencia entregada a R3 de 60 watts. ¿Qué me están diciendo? Bueno, aquí faltó algo más que analizar. Mire lo siguiente. La potencia de R3 es igual a 60 watts. Siempre y, bueno, eso sean 120 volts. Pero aquí hay una cuestión muy particular. ¿Sí? Aquí hay una cuestión muy particular y es la siguiente. Entonces, por ejemplo, miren esa resistencia de R3 y voy a mirar, no sé, la tensión. ¿Sí? Voy a mirar, no sé, la tensión. Entonces, la potencia en función de estos dos, ¿quién es? De 3 al cuadrado de R3, ¿no? Las relaciones de potencia, ¿no? Las relaciones de potencia. ¿Sí? Las relaciones de potencia. Pero B3, ¿quién es? B3, ¿quién es? Esa señal B3 que pinto aquí, ¿quién sería? Otra constante, C3, otra constante C3 por B sub S al cuadrado, ¿no? Por B sub S al cuadrado.
¿sí? Por B sobre S al cuadrado. Entonces, miren que finalmente digo que la potencia R3, esa me va a quedar C3 al cuadrado, C3 al cuadrado sobre R3 por B sobre S al cuadrado. Miren que ese es un número, eso es un número al cuadrado, no otro número. Divido entre otro número, es otro número. Entonces yo puedo decir que eso es un, no se voy a ponerle así, un K por B sobre S al cuadrado. ¿Sí? Esto de acá es exactamente lo mismo que está acá. ¿Por qué entro en tanto detalle con ese en particular? ¿Por qué entré en tanto detalle con ese en particular? Porque es que miren que la relación de potencia, miren que la relación de potencia, miren que la potencia R3 finalmente, ¿quién es? Es otra constante, sí, es otra constante, pero miren que por B sobre S al cuadrado. ¿Y por qué aquí sucede esto y en estas no sucede esto? Yo puedo haber hecho lo mismo acá, ¿no? Yo puedo haber hecho lo mismo acá, rápidamente, para que vean. Yo sé que B1 es una constante, voy a poner aquí una constante, no sé, una constante X, una constante A por B sobre S sobre R1, y yo sé que A sobre R1 es una constante que yo llamo aquí C1, por B sobre S, ¿sí? Lo mismo. Aquí, de una vez con el concepto, entramos al detalle, ¿sí? De una vez ya sé con el concepto que yo no lo voy a expresar acá. Solamente aquí lo desarrollo un poquito más, ¿no? Lo desarrollo un poquito más, es lo mismo. Aquí es para que se den cuenta que cuando son señales de tensión y corriente, la relación es directamente lineal con la fuente, ¿sí? Pero miren que acá la función de la potencia no es lineal. Entonces miren que aquí la función de la potencia no es lineal. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Entonces tengan mucho cuidado cuando preguntan por potencia. Ustedes tengan mucho cuidado con el problema de la potencia. ¿Por qué? Porque es que miren la pequeña diferencia. Yo puedo decir aquí yo tengo I sub 1, I B sub S, y aquí yo tengo PR3, I B sub S. Aquí ningún problema, relación lineal. Voy a intentar ir al curso. Una relación lineal, pero aquí eso no es lineal, eso ya aquí sería otra cosa. Entonces yo no puedo así directamente como la corriente así directo, no miren que aquí hay una relación lineal. ¿Sí? Aquí hay una relación lineal. ¿Ven? Aquí hay una relación lineal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿No? Hay que tener mucho cuidado que aquí entonces cuando son problemas de potencia yo no puedo decir así una relación lineal porque miren que aquí es una constante pero por la tensión al cuadrado, ¿no? Por la tensión al cuadrado. Entonces lo que me quiere decir eso es que PR3, eso quiere decir que PR3 va a ser igual, perdón, PR3 que ya lo conozco, es 120 por una constante K, ¿sí? Por el valor de B sobre S al cuadrado, es decir, de 100, perdón, 60, perdón, 60, es igual a una constante K por 120 al cuadrado. Y de aquí obtengo K, y de aquí obtengo K. ¿Cuánto le da eso? Listo. Ya desarrollamos toda la información. Ahora, ¿qué dice el problema? Si por alguna razón, ahora la fuente es de 105 volts. Ahora, B sub S es igual a 105 volts. Entonces, ¿qué pasa con ISU1? Por ejemplo, ¿qué pasa con ISU1? ¿Cuánto valdría ISU1? Pues entonces ya sabemos que el aporte es lineal. Ah, bueno, listo, de una vez ya se le tiene. Entonces yo sé que ISU1, voy a ponerlo ISU1 primo porque es el nuevo valor de ISU1. Este ISU1 no es el mismo de acá. Va a ser igual a la constante, que sería 3 sobre 120, por el nuevo valor de B sub S. ¿Y cuánto da el valor de B sub S? 105. Entonces, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? Entonces, ¿cuánto nos da este valor de acá? ¿Cuánto da? 21 octavos. 100 octavos. 21 octavos. Aproximadamente eso cuánto es. 21 octavos. 2.625.
0.6, por ahí. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces yo ya sé que directamente, ¿no? Si la tensión disminuye, pues la corriente debería disminuir, ¿sí o no? Efectivamente sucede acá. Si yo estoy acá en un punto y ahora la hice disminuir, pues la corriente que esperaría. Yo estoy en un punto acá. Y ahora me voy para acá a otro punto, es decir, disminuir eso es, ¿qué esperaría con la misma 1? También debería disminuir, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ahora, me dice, B sub 2, calcules el nodo B sub 2, pero eso es B sub 2 primo porque eso es nodo B sub 2. Entonces, ¿cómo lo calculo? Ah, listo, una constante, C2, ¿qué cuánto vale? Una constante que vale 50 sobre 120 multiplicado por el nuevo valor de 105. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto es eso? Entonces, mire, 43.75. Eso es disminuyó. Entonces, yo también esperaría que eso disminuiría con respecto a su valor anterior. Y el peso S con el peso S entonces me da 50. Entonces, listo, sí, disminuye. Miren que ese potencia, yo puedo aplicar exactamente lo mismo. ¿Sí? Sino que voy a desarrollar el de potencia un poquito diferente, como para que haya otra alternativa. Entonces, miren, yo tenía inicialmente eso, ¿no? Yo tenía inicialmente esto, es decir, yo tendría que esa ecuación de acá, ¿no? En función de esa ecuación de acá, yo tenía 60 igual a una constante por B sub S al cuadrado, que es 120. 130 al cuadrado, ¿cierto? Eso es con B sub S igual a 120. Ahora ya tengo que B sub S es igual a 105. ¿Sí? A 105. Por lo que entonces yo tendría una potencia que no conozco, prima, que va a ser igual a la misma constante, por un valor de tensión al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Aquí, como esa ecuación y esa ecuación, tienen el mismo término, entonces yo las puedo relacionar rápidamente. Entonces yo puedo dividir esa ecuación en tres ecuaciones, es decir, yo puedo decir que PR3' dividido entre 60, que va a ser igual a K por 105 al cuadrado, dividido entre el mismo K por 120 al cuadrado. Se eliminan las K, entonces yo puedo decir finalmente que PR3', que es la nueva potencia, va a ser igual pues, a 60 por la relación de 105 sobre 120 al cuadrado. Es decir, yo puedo hecho exactamente lo mismo que estoy haciendo acá y puedo ir a ver esa metodología. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta forma y esta? Es que aquí ni siquiera me molesta en calcular la constante. ¿Sí? Aquí ni siquiera me estoy interesando en calcular la constante. Yo voy un poquito más allá del concepto. Entonces, yo sé que por linealidad, por linealidad de proporcionalidad, entonces yo sé que aquí, a medida que yo voy aumentando, eso va a ser constante. ¿Sí? Esa acá es un valor constante. ¿Sí? Yo sé que es un valor constante. Entonces, y como estas dos ecuaciones, ¿sí? Por la proporcionalidad, o sea, como yo me puedo mover por todo ese punto, por decirlo así, acá, con la misma función, de esta misma constante, entonces pues, yo simplemente puedo hacer una relación directa. Y las puedo relacionar esa función con esa función directamente, tiene la misma constante, entonces la relación en ningún momento me tuve que poner a calcular acá. Lo mismo me hubiera funcionado acá, lo mismo me hubiera funcionado acá, yo iba a poder exactamente lo mismo, ni siquiera iba a calcular la constante y llegar directamente. Son dos formas de verlo. Entonces, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da esto? 735 sobre 16. En decimal. 45.937. Watts. ¿Sí? Claro, la potencia debería haber también disminuido, porque si yo tengo un valor de BSS inicial, que es una potencia y disminuye el BSS, pues también disminuye la potencia. Lo que pasa es que la relación no es lineal, pero también disminuye. Entonces miren que son dos alternativas. Usted puede calcular la constante y con la nueva constante calcular el nuevo valor. ¿Sí? Aquí lo hice dos veces. O ya sabe que eso es una constante en relación a las dos ecuaciones de una directamente. Aquí digamos que aquí no tengo que calcular la constante, relación directamente jugando con esto de que, bueno, eso es proporcional, eso es proporcionalidad. Yo siempre voy a saber el nuevo valor porque eso va a ser proporcional constante y el valor de la fuente.
Le relaciono directamente. O calculo la constante y le hago, me da exactamente lo mismo. Y me da exactamente lo mismo. Entonces, listo, dice. Para el circuito de la figura determina la variación de la corriente y su A y se reemplaza la fuente de 60 volts por una de 9 volts. Es decir, solamente me están diciendo esto. Solamente me están diciendo esto. Entonces, listo. Vuelve y juega. ¿Y su A cómo lo puedo expresar? Entonces voy a partir de lo siguiente. ¿Cómo puedo expresar I su A en función de la fuente independiente? Entonces, yo sé que es esto pues voy a poner nombre, ¿no? Por BS más una constante 2 por I sub 1, que voy a decir que es esta, más una constante 3 por I sub 2, que es esta. ¿Listo? Entonces miren que yo puedo expresar I sub A con una combinación lineal de la fuente independiente. Miren que yo no tengo en cuenta la fuente dependiente. Y miren que C I sub A depende de I sub A, ¿no? Entonces, pues, lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, como que esto hace parte de otra variable del circuito, y esa misma variable del circuito la expreso en función de la independiente. Entonces, aquí solamente tengo en cuenta las dependientes. Entonces, perdón, las independientes. Las independientes no las tengo en cuenta, ¿sí? Ahora miren esto. Y uno dirá, bueno, listo. Entonces, tengo que calcular I sub A. Entonces, ¿cuál sería el problema? Tengo que calcular cuánto cambia I sub A si esta fuente cambia, ¿no? Tendré que calcular cuánto cambia I sub A si esta fuente cambia. Entonces, uno llegaría a pensar de que, bueno, listo, calculo I sub A con el principio de la superposición y voy calculando esto, ¿sí? Estoy calculando esto y esto, ¿sí? Estoy calculando esto y esto, y luego vuelvo y calculo con el nuevo valor de B sub S. Pero entonces digamos que eso es así si uno entra en el detalle del concepto, ¿no? Y miren que me preguntan la variación. Entonces la variación es cuánto cambia la corriente. Entonces yo puedo decir que la variación, por ejemplo, es delta I sub A, va a ser igual a un I sub A 1 menos un I sub A 2, donde I sub A 1 es cuando yo tengo, por ejemplo, la fuente de 60 volts, e I sub A 2 es cuando yo tengo la fuente de 9 volts. Entonces yo quisiera saber cuánto cambia I sub A, ¿no? Yo quisiera saber cuánto cambia I sub A. Entonces sería el I sub A cuando tengo una fuente de 60 y ahora con 9 volts. Digamos que coloco esto así, porque es que estas dos señales en ningún momento me están diciendo que cambie. Si hubiera más cambio, yo coloco aquí cuando I sub A 1, cuando la fuente es de 60 volts, esa de 4 amperes y 5 amperes. Cuando esa es de 4 amperes y 5 amperes. Miren que pues simplemente está cambiando esa, ¿no? Entonces miren que eso está cambiando eso. Entonces mírenlo así. Este delta de I sub A va a ser igual a ¿quién? A I sub A1, ¿no? A I sub A1. I sub A1, ¿cómo lo puedo expresar? Es decir, vamos a ponerlo dos veces porque se me encanta. C1, D1, eso es D1 de la condición menos, esa es la de 2, esa es la de 2 y esa es la de 2. Es decir, I sub B sub S de 1, I sub 1 de 1 y I sub 2 de 1. B sub S de 2, I sub 1 de 2 y I sub 2 de 2, ¿sí? ¿Sí? Pero les tengo una pregunta. Sí, por ejemplo, miren esto. Eso aquí lo llamar el aporte de I sub A. ¿Sí? El aporte de I sub A. Ese es el aporte de I sub A que me da I sub 1, ¿cierto? Y ese de acá, por ejemplo, solamente con que se den cuenta, ese es el aporte de I sub A que me entrega I sub 1, pero esto en la condición 1 y eso en la condición 2. Pregunta para ustedes. Sí que, sé que ese formalismo matemático puede ser confuso, pero solamente quiero que se den cuenta lo siguiente. Eso es el aporte, por ejemplo, de la fuente I sub 1. Y este también es el aporte de la fuente I sub 1. Pero si la fuente no cambia, ¿este valor va a cambiar? No, Ese valor y el ese valor, mismo, ¿cómo son? Entonces, el ¿cómo mismo. es C2 de 1 en comparación de C2 y 1 en la condición 2? Lo que es el compañero cierto. Es el mismo, ¿sí o no? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Porque como esa fuente no está cambiando, quiere decir que este aporte sigue siendo el mismo. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cómo es el aporte de C3 y 2
T1 en función de C3 y 2 en la condición 2. ¿Cómo son esos valores? igual. También el mismo. Igual. ¿Por qué? Porque es que la fuente 2 no está cambiando en ningún momento, ¿no? La fuente 2 no está cambiando en ningún momento, ¿sí o no? La fuente 2 no está cambiando en ningún momento. ¿Sí? Entonces, ese término lo voy a pintar en verde. Ese término, con ese término es el mismo. Y ese término, con ese color y ese término son iguales. El único que entonces, ¿quién es donde se está viendo? Entonces, si yo hago la resta, ese término se me cancela, entonces me va a quedar que el delta I sub A, ¿quién es? Va a ser igual a C1, factorizo, ¿no? Factorizo, por BS en 1 menos BS en 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El delta I sub A, ¿quién es? Es el BS, es la constante, el aporte de la fuente, ¿por quién? Por BS1 menos BS2. Entonces, si yo no hubiera entrado en este detalle, ¿cómo hubiera calculado usted la variación de la corriente? Usted se pone a calcular I sub A con toda la fuente. Usted incluso puede olvidarse el principio de superposición, ¿sí? ¿Cómo lo haría uno tradicionalmente? O sea, desarrolla ese circuito así tal cual, así como lo tiene. Aplique nodos y mallas y calcule I sub A. Luego cambia la fuente de 60 por otra y vuelve a desarrollar nodos y mallas y luego I sub A y hace la resta, ¿sí? Pero entonces, si usted no entra en este detalle, usted se demora un buen rato haciendo eso. Pero mire que con ese análisis, mire que la variación es esa. Entonces, aquí lo que me interesa es calcular C1. Entonces, nuestro problema es saber quién es C1. Nuestro C1, ¿quién es? Es el aporte de B sub S. Entonces, al saber eso, ¿cómo lo calculo? Simplemente lo que tengo que hacer es que B sub S lo dejar encendido y las corrientes I sub 1 e I sub 2, la fuente las voy a dejar apagadas. Entonces quiere decir que esto de acá es simplemente me dicen eso. Ah, bueno, listo. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Reemplazo. Voy a apagar esa fuente. Y voy a apagar esa fuente. Y al apagarla la reemplazo. Los circuitos abiertos. Listo. Eso aquí ya no sería un I sub A X. Eso no sería un I sub A. Eso lo voy a llamar un I sub A prima, ¿no? Porque es el aporte. Esa I sub A no es el mismo acá, ¿no? Ese es el aporte. ¿Sí? Y miren lo siguiente. Miren esto. Al apagar esa fuente, miren lo que sucede. Entonces no por acá, no por acá, no por acá, no por acá, no por acá. Este no por acá, llegaría hasta acá. ¿Sí? Y miren miren la otra parte de la fuente de tensión. Este no por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces miren que esas resistencias, miren y va por donde se mete. Viene por aquí, viene por acá, viene por acá, baja por acá, baja por acá, baja por acá, baja por acá. Entonces, básicamente yo puedo decir que ISOA prima va a ser igual. Ni siquiera bajar 60, voy a bajarlo en función de BSUS. ¿Sí? Voy a bajar eso en función de BSUS. ¿Listo? No voy a bajar 60, voy a bajar BSUS. ¿Listo? Voy a borrar el valor de 60. Para dejarlo general. Entonces, simplemente yo sé que ISOA va a ser igual a BSUS. Sobre la suma está esta resistencia, la de 5 más 4 más 3. Es decir, esto es igual a BSUS sobre 5, esto, y 3, 8, 12. Entonces, eso mismo que decir 1 sobre 12 por BSUS. Entonces, ya con esto, ya sé que ese 1 es igual a un 12avo. Y entonces, finalmente, para terminar el problema, la variación de delta I sub A, ¿quién es? Un 12avo por BSUS en la condición 1 que vale 60. Menos BSUS en la condición 2 que es cuando vale 9. Ahora sí, ¿cuánto es esa operación? ¿Cuánto vale esa operación? Un 12avo, esto quedaría 50 por 51, ¿no? 4,25. 425 amperes, ¿sí?
425 amperes. Esa es la variación de corriente. ¿Sí? Esa es la variación de corriente. ¿Sí? Esa es la variación de corriente. Esa es la variación de corriente. Como es positiva, entonces, quiere decir que está haciendo una disminución. Si hubiera dado negativo, quiere decir que la corriente hubiera sido un aumento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la corriente disminuyó 425 amperes con respecto al valor anterior. O simplemente saber que esa es la variación de la corriente. 4,55 amperes. Y con eso resuelve el problema. Así de sencillo.